Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la ciclovía Insurgentes a un año de comenzar su operación. ¿Nos acompañan? Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. Sonia Medina, coordinadora de Movilidad Activa y Diseño Urbano del ITDP. Javier Treviño, director de Céntrico. También nos acompaña Maytonce García, director de Transita Seguro. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches ya. Gracias por acompañarnos en una edición más de Diálogos de Movilidad en Casa de Pasajero 7. Como siempre, un gusto saludarlos todos los jueves, compartir con ustedes una hora de buena charla con temas que tienen que ver con la movilidad y el transporte de pasajeros. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos acompaña como cada jueves para platicar de transporte y movilidad? A los que están en vivo y a los que se van a conectar en las repeticiones, y miren que son muchos. Hoy tenemos un tema muy interesante, una muestra que cuando la sociedad civil organizada trabaja en conjunto con la autoridad, la academia y la ciudadanía se pueden lograr cosas muy importantes. Hoy estaremos hablando de la ciclovía Insurgentes a un año de comenzar su operación. Quisiera comenzar esta plática saludando a nuestro amigo Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor. Platícanos cómo surge esta ciclovía que en su momento fue emergente y que se va a quedar. Ya, gracias. Bueno, primero que nada, sería interesante subrayar que la implementación sobre Insurgentes y una ciclovía termina materializándose o se termina materializando una voz que venía desde sociedad civil desde hace muchos años. Hoy aquí hay varias personalidades que contribuyeron con esa lucha, que hicieron esa mención para lograr pues Insurgentes una calle completa. Y sin embargo, pues el momento o las circunstancias no se dan como esa exigencia de sociedad civil o como esa necesidad de movilidad dentro de la Ciudad de México, ¿no? Surge a costa de una crisis sanitaria, a manera de alguna manera de evitar los contagios, por así decirlo, ofrecer más que nada una oferta de transporte para cumplir con las necesidades de viaje de las personas en ese primer momento. Sí quisiera también destacar esa parte. Se instala, como tú lo mencionabas, de forma emergente y pues de ahí sociedad civil dice vamos a buscar la manera para que esta ciclovía no se convierta solo en un acto emergente, sino en un acto que tenga una temporalidad, pues ya una vigencia que sea perpetua. Entonces en ese sentido empezamos a trabajar y buscamos diferentes mecanismos para lograrlo. Uno es trabajar de forma conjunta, es retomar lo que ya en algún momento habíamos exhibido, expuesto, denunciado, pero en esta ocasión acompañarlo de alguna manera con evidencia técnica, con evidencia vinculada a cómo impactaba la sociedad en realidad, ¿no? Y ese fue como el primer momento, y ya, bueno, aquí los demás y compañeras y compañeros pues podrán construir cómo se fue estructurando ese camino, pero bueno, es como inicia de alguna manera este proceso, que como tú lo mencionabas, tardaron 10 meses para lograr esa declaración, pero en esos 10 meses hay mucha historia que contar. Gracias. Víctor lo comenta, 10 meses para llegar a que la declararan como permanente, Sonia, pero hubo mucho más antes. Empezábamos cuando viene la pandemia, cuando inicia, empezábamos a leer de ciclovías emergentes en países de Europa, en algunos de América Latina, en Estados Unidos, y de repente aparece esta ciclovía. ¿Cómo surge la iniciativa, el movimiento previo a que nosotros lo viéramos en la... Sí, claro. Pues muchas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, pues sí, como lo mencionabas, Crisela, pues digamos, esta iniciativa a lo mejor sí también surge a partir de una fuerza más grande, más, o sea, a nivel global, ¿no? A raíz de la emergencia sanitaria en otros países que pues el contagio empezó un poco antes que llegara a México.
se empezó a ver pues diferentes alternativas de movilidad, ¿no? Para que las personas que necesitaban salir de sus casas pudieran hacerlo de forma pues saludable y también evitando pues generar mayor contaminación en las ciudades, que de por sí ya era un problema, ¿no? Entonces, con eso, pues muchas ciudades empezaron a redistribuir espacios en sus calles, empezaron a darle espacio a la movilidad en bicicleta, para que las personas que decidieran utilizarla por primera vez también lo pudieran hacer de forma pues más segura, ¿no? Que tuvieran un espacio, un carril para su circulación y pues digamos sí lo pudieran hacer pues más, de forma más segura. Entonces, viendo todo este auge, pues digamos llegó a través de pues, los medios de comunicación, ¿no? Que hoy en día es algo bastante importante y más aún en estas situaciones, pues se empezó a compartir cómo pues las ciudades implementaron estas estrategias y entonces pues ya la Ciudad de México empezó también a implementar este tipo de estrategias, ¿no? Igual como mencionaba Víctor, pues surge también antes, a raíz de una petición, ¿no? De sociedad civil, se generaron diferentes planes maestros y pues la ciclovía de Insurgentes se vio como una vía necesaria, ¿no? Para realmente conectar viajes. Insurgentes es una calle importante en la ciudad y por lo tanto una vía que conecta, ¿no? Y entonces con la red que ya existe actualmente se podía también conectar con otras ciclovías. Entonces, pues bueno, eso pues quisiera comentar. Javier Treviño, director de Céntrico, efectivamente ya la necesidad ya estaba de una ciclovía por los Insurgentes, es a través de la pandemia que se da este primer paso de ponerla como emergente. ¿Cómo identifican ustedes que está siendo bien recibida por la ciudadanía? Pues que se está usando desde el día 1, se empezó a usar, con todas las limitantes de la demanda pues, restringida todavía en los grandes torres, ¿no? Y oficinas de Insurgentes, pero pues el tema es que se empezó a usar desde el día 1 y los números han sido pues bastante interesantes, crecientes, digamos, no tanto como podría haber pasado sin pandemia, pero de que vamos a llegar a números pues muy altos, lo demuestra el caso de Reforma, ¿no? Que en muy poco tiempo se disparó el uso de la bicicleta y Reforma ahorita pues es imposible ver Reforma sin bicis, ¿no? Y es un poco lo que está pasando en Insurgentes, o sea, el uso es cada vez más alto. Y aquí es interesante porque muchos de los viajes que se hacían en la zona o se hacen en la zona evitaban Insurgentes porque era realmente complicado, ¿no? Era sistemáticamente pues, un batallar con conductores parados en el carril derecho y conductores en el carril izquierdo, en fin, eran dinámicas que solo ciclistas, pues más o menos muchos manejaban y muchos evitábamos Insurgentes. Entonces lo que pasó es que muchos de los viajes que existen se pasaron a Insurgentes, pero además atrajo mucha gente que no usa su bicicleta y que este tipo de infraestructuras lo que hace es atraerlo. Vale la pena aclarar que Insurgentes siempre tuvo, digo, al menos en zonas complicadas, 2 carriles de circulación efectiva, ¿no? El carril derecho siempre fue usado como estacionamiento, como medio informal, ilegal, paradas, coches esperando, son 5 minutos, entro al banco, ese tipo de cosas, o carga y descarga, y en realidad el impacto en términos de tránsito solamente en ciertos puntos, ¿no? Entonces sí es como importante que pues entender que aquí ganamos todos y con casi 0 pérdidas, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de un ganar-ganar. Interesante lo que dices, que es un ganamos todos, pero no fue una lucha sencilla, es decir, fueron muchas las organizaciones las que estuvieron impulsando esto en esta primera etapa para que fuera una ciclovía emergente y después para que llegara a ser una ciclovía emergente y que además, creo, si no me equivoco, que fue como un ejemplo también, porque para que en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara,
Puebla se diera este fenómeno. Entonces, platícanos tu experiencia de este arranque, de esto previo a que comenzara la ciclovía y que empezara a marchar. Claro, pues Creo que no te escuchamos. ¿Tu micro, Maitance? Disculpa, ¿ya me escuchan? Sí. El previo pues se dio justamente como lo han mencionado nuestros compañeros, como una alternativa a todos los que están en o que pudieron salir a trabajar en la pandemia. Y de esa manera se brindó esta posibilidad, ¿no? Es como nace de estas ciclovías, no solamente la Insurgente, sino también la de Eje 4 Sur. Y realmente la bicicleta, algo que demostró, y no solamente en la Ciudad de México y en México, fue que era una alternativa para disminuir los contagios en primer contacto. Porque pues, no vas dentro de un espacio cerrado y también ejercita los pulmones, ¿no? Recordemos que una de las afectaciones de la enfermedad por SARS-CoV-2 es el tema respiratorio. Entonces, también en su momento, ya avanzada la cuestión sanitaria, la OMS también lo puso como uno de los ejemplos de ejercitación y tratar de evitar los espacios cerrados, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades de la Ciudad de México yo creo que reaccionaron adecuadamente y lo que hicimos desde la sociedad fue pues, generar información, ¿no? Creo que es algo que nosotros podríamos mencionar de los presentes y otros más que no están, que vimos la posibilidad y lejos de que solamente fuera algo efímero o algo que pareciese una adecuación, tratamos de hacer esta información y que fuera válida y que en su momento pues, las autoridades tuvieran otro punto de vista y también la sociedad. Generar información, dice Maitonce Víctor, porque además, a menos de 2 meses de haberse instalado esta ciclovía emergente, ya se estaban presentando números que la sociedad civil organizada, obviamente la coalición Cero Emisiones, ya hacía llegar a la autoridad de la Ciudad de México. Platícanos sobre esto, por favor. Ya, gracias, Fernando. Así como lo mencionas, y de hecho retomo algo que en su momento estaba comentando Javier Treviño, ¿no? La efectividad, o sea, el hecho de que la ciclovía, perdón, que Insurgentes se diera este confinamiento, este espacio, pues de forma inmediata las personas que se mueven de alguna manera en bicicleta empezaron a utilizarla de forma inmediata. Y las primeras estadísticas y los números, ya lo asocio con lo que comentaba Maitonce en su cierre que acaba de tener. Bueno, estamos hablando que prácticamente en estos 2 meses ya había un aumento de 2.6 veces en el número de ciclistas que utilizaban Insurgentes, ¿no? Y de ahí si nos vamos a las cifras que estuvimos presentando en su momento en el marco del Día Nacional Sin Automóvil, que es el 22 de septiembre en el contexto mexicano, pues bueno, hablábamos de un aumento de prácticamente el 220% en cuanto al uso de la bicicleta, tomando, y sí quisiera quizás ahí como subrayar un poco replicando la misma metodología que había elaborado la Secretaría de Movilidad, porque también la Secretaría de Movilidad había empezado a generar sus datos, sus cifras, pero de repente suele ocurrir que hay un escenario, bueno, esos son datos de gobierno, ¿no? Y nosotros queríamos realmente también mostrar más allá de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese contexto, diferentes organizaciones nos juntamos y parte de esta información que estábamos compartiendo era no solamente el aumento de personas que estaban utilizando la ciclovía, sino que tenía una vitalidad pues prácticamente desde el primer inicio del día. Y estábamos hablando que había desplazamientos desde las 5 de la mañana, desde las 6 de la mañana, había ya personas utilizando la bicicleta. Sin embargo, si nos íbamos a los horarios nocturnos, pues también seguían operando sobre la ciclovía personas y de hecho era un porcentaje mayor con respecto a las personas que se movilizan en la mañana. Para bien o para mal, y de hecho pues es como una provocación porque aquí
se pueden hacer más investigaciones y demás, pero bueno, las mediciones que teníamos eran de 6 de la mañana hasta 10 de la noche, es decir, horario continuo. De repente ahí podríamos establecer que los horarios de máxima demanda pues eran de 7 a 9, luego había otro pico de 1 a 3 de la tarde, luego de 6 a 8 de la tarde, y ese tipo de información precisamente era lo que estábamos compartiendo, decir, bueno, tiene una funcionalidad, se adapta precisamente al modelo de ciudad, empata directamente con esas necesidades de viaje de las personas. Posteriormente y en un segundo momento, no solamente elaboramos una serie de aforos que estuvimos presentando, más adelante nos fuimos a medir esa percepción de las personas, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Como dentro de esta medida de estar informando, de estar diciendo qué es lo que está ocurriendo, pues hicimos ahí un monitoreo de 3 grandes grupos, usuarios de la ciclovía, ¿no? Que pudiéramos decir que en la lógica pues sí están de acuerdo que la ciclovía esté, ¿no? Pero también a los usuarios de Metrobús, ¿no? Recordar que hoy por hoy Insurgentes ya es una calle completa, ¿no? Algo que, por ejemplo, ITDP ha venido impulsando desde hace muchos años. Y bueno, también los usuarios o no usuarios de la ciclovía, que en este caso eran los comerciantes y los automovilistas. Bueno, dentro de las cifras que dábamos es que, por ejemplo, personas que estaban utilizando la ciclovía en un 40% hubieran utilizado el Metrobús, ¿no? Ahí ya hablábamos de un cambio modal, hablábamos de alguna manera de la efectividad de la política que se había implementado, que era evitar aglomeraciones. Y quizás ya nada más como cierre, pues también la percepción de los automovilistas y los comerciantes. O sea, ellos mencionaban en un 55% que no ven ningún problema porque la ciclovía estuviera presente. Entonces, y la ciclovía viene a romper paradigmas y eso es lo que nosotros estábamos informando en una serie de tiempo con diferentes intervenciones, diferentes foros, diferentes eventos que fuimos formulando para, por un lado, generar esta información, para generar el debate público, político, pero por sobre todo, como abrieron esta pregunta, ¿no? Estar dando información de forma continua y de forma actualizada. Nos hablas de la percepción y justo yo le quería preguntar a Sonia, ¿cuáles habían sido como estos retos? ¿A qué se enfrentó esta ciclovía? A las autoridades, a los transportistas, a los vecinos. ¿Qué fue lo más difícil para llegar a este punto en el que están ahora, Sonia? Sí, pues bueno, desde, como lo mencionabas, ¿no? Desde hace ya varios años se había propuesto como parte de los planes maestros, si mal no recuerdo, desde el 2007, ¿no? Se ha estado propuesto la ciclovía de Insurgentes, pero por una u otra razón no se había implementado. También, como mencionaba, Insurgentes es una de las avenidas más grandes de la ciudad y por lo tanto una avenida donde más ojos hay, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, digamos, parte, pues a lo mejor sí, los vecinos, comerciantes, siempre que se implementa una nueva infraestructura, hay resistencia en general, ¿no? Pero cuando empezamos con una infraestructura de esta forma, que es lo que las ciclovías emergentes de forma general ayudó a las ciudades a impulsar esta infraestructura, ¿no? A mostrar que los cambios que se pueden vivir en las ciudades son positivos, pues, digamos, genera una aceptación, una mayor aceptación, ¿no? Con la evidencia que ya nos comentaban, la percepción de las personas seguramente, pues sí, fue distinta al ver que pues la infraestructura realmente, los viajes, pues son diferentes, ¿no? Y la forma en que se vive la calle al final es distinta, ¿no? Entonces, pues creo que el haber implementado la ciclovía en Insurgentes de forma emergente ayudó bastante para que ahora pueda llegar a ser una realidad. Gracias, Ana. Se habla de que los viajes son distintos, Javier, y creo que la ciclovía incluso se está usando para diferentes tipos de viaje en las mismas bicis o medios de transporte no motorizados, ya sea distribución de mercancías, viajes a la oficina, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿qué se está dando en esta ciclovía? Pues ahorita que no están las oficinas trabajando todavía full, pues digamos que el uso para este uso de oficinas de trabajo, pues que es uno de los perfiles más importantes de Insurgentes, pues todavía no está funcionando totalmente.
mientras, por ejemplo, los servicios de mensajería, de comida, ¿no? Han sido muy importantes al menos en los conteos que han hecho Víctor y Maitonce. Este tipo de actividades pues es muy, muy utilizado. Digo, y por supuesto el ir y venir al trabajo, ¿no? Que sí se ve como en las horas pico de las que hablaba Víctor, ¿no? En la mañana vamos al norte, en la tarde vamos de regreso. Entonces sí, que es un poco el perfil de Insurgentes, ¿no? Digo, no podríamos esperar otra cosa. Pero lo que es interesante es que Insurgentes no solo vive de los edificios, de las oficinas que están sobre Insurgentes, sino es en realidad pues una conexión, ahora ya la conexión más importante entre todas estas zonas de la ciudad que tienen, por ejemplo, Ecobici, ¿no? Entonces la cantidad de bicicletas compartidas que estamos viendo pues es muy alto porque ahora sí podemos usar Insurgentes como para movernos de norte a sur, ¿no? Que antes pues, teníamos que usar Nuevo León y otras calles, pero ahora sí podemos usar Insurgentes. Lo que vamos a ver es que, pues ahorita digo, hay que esperar a ver si tenemos tercera ola, ojalá no, digo, tocamos madera, pero bueno, si ya salimos de este lío del coronavirus, pues sí vamos a ver cómo se dispara el uso laboral de la bicicleta, pues un montón. Y la idea es que esto se replique, o sea, sí creo que todos estamos de acuerdo que la batalla por Insurgentes era muy importante porque esto se puede replicar, no solo aquí en la ciudad, sino en otras ciudades, como decían antes. Por ejemplo, pensemos, y esta fue la propuesta que hicieron los activistas imagínense, desde 18 de marzo está fechado el documento, 18 de marzo de 2020, es decir, una semana antes pues, del cierre oficial de actividades, ya estaba sobre la mesa la propuesta de los activistas sobre ciclovías emergentes. Entre ellas estaba Avenida Tláhuac. Imagínense cuántos nos hubieran servido tener una ciclovía emergente desde hace un año, cuando pasó la tragedia de la línea 12. Tener una opción de movilidad hacia la estación Atlalico, que ahorita que es el problema, cómo llegar de Tláhuac a la red de metro, son más o menos máximo unos 40 minutos de bicicleta desde el centro, bueno, desde el metro, desde la terminal del metro Tláhuac hasta Atlalilco. Pues sería fantástico tener una opción ahora complementaria al Metrobús emergente que está implementándose Movi, ¿no? Entonces pensar que este modelo de gestión de vías primarias tiene que ser repetido en todas las calles. Digamos, ya tenemos pues creo que todos ya estamos de acuerdo en que hay que jubilar el modelo eje vial, este modelo de los 70s, 80s, ¿no? Con un chorro de carriles de auto y pensar más en bulevares urbanos donde pues todos ganen, ¿no? Me parece, digo, yo he caminado muchísimas veces por Insurgentes y la existencia de la ciclovía es en realidad una barrera entre los coches y la banqueta y hace que caminar sea todavía más cómodo, más seguro. Entonces, me parece que este es un modelo que tendríamos que implementar en todas las calles primarias en la ciudad. Perfecto. Entonces, nos querías agregar algo desde hace un rato. Gracias, Gisela. Pues mira, ahorita lo que dijo Treviño y complemento también lo que dice Víctor, creo que ese tema del reparto de mercancías en bicicleta fue algo que pudimos visibilizar con los aforos que se realizaron, donde llegamos a contar más o menos en promedio el 18% de las bicicletas eran de reparto, ¿no? Y también en esta parte que nos llamó la atención, como decía Víctor, en el horario contiguo de 6 a 10 de la noche, era que tuvimos lluvia y a veces lo que se piensa es que la lluvia el ciclista para, ¿no? Y tenemos conteos, principalmente de gente de reparto, no solamente de repartidores asociados a alguna aplicación, sino de aquellos repartidores tradicionales, o sea, los que trabajan para algún mercado popular, los que reparten, por ejemplo, en la zona cercana al centro, o sea, cercana a Reforma, los que reparten carne, por ejemplo, ¿no? O
también cabe mencionar que cerca de un 2% lo utilizan peatones que llevan alguna carga. Se hace diableros, ¿no? como lo conocemos en México, o, por ejemplo, las personas que llevan algún carro de valeros, entre esos, por ejemplo, los zapateros, ¿no? Son cosas que nos pueden abrir el panorama para pensar que la ciclovía da uso, no únicamente a los ciclistas, sino permite que otros usuarios de la vía, ¿no? Y en este caso temas de traslado de mercancías, también nos funciona, ¿no? Eso creo que es un punto importante a resaltar. Y bueno, si la ciclovía no tiene esa percepción de seguridad, no vería el por qué los ciclistas lo utilizan también en la hora de lluvia, ¿no? Eso yo creo que es un dato importante porque desmitifica ese no uso de la bicicleta en lluvia, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, pues vemos como este panorama y decían algo muy importante, cambiar la forma de entender la movilidad. ¿Qué tan viable lo ven, Víctor, como van ustedes tentando el terreno político, un poco de la conciencia también de la ciudadanía? ¿Qué tan viable es que pronto veamos cómo va creciendo toda esta red de ciclovías en la Ciudad de México y en otras ciudades del país? Porque está sucediendo. Ya, bueno, me atrevo a decir que la viabilidad ya existe. Hace rato, por ejemplo, Sonia comentaba, ¿no? Que de alguna manera en el contexto mexicano, ¿no? Específicamente el de la Ciudad de México, se implementa esta ciclovía de forma emergente, a consecuencia de alguna manera replicando algunas estrategias, algunas acciones de movilidad en otras ciudades donde impactó primero la crisis sanitaria. Entonces, la viabilidad ha existido por años, ¿no? De repente nos podríamos ir a otros contextos, sí, europeos, pero también ya latinoamericanos, ¿no? De la efectividad de una ciclovía que viene a representar, romper esa hegemonía de seguir construyendo ciudades para automóviles, ¿no? De recuperar ese espacio para poder caminar, para poder andar, pero sobre todo, ¿no? Al menos en el contexto también mexicano, en ámbito local, desde el 2014 y luego de ahí en otras ciudades, se empieza a hablar de una ley de movilidad, se empieza a hablar de este derecho de la movilidad. Entonces, la ciclovía de alguna manera se convierte en la ejecución del marco regulatorio, es decir, lo que ya existe. O sea, vuelvo a lo mismo, la viabilidad ya está comprobada por muchos años, ¿no? Sin embargo, pues de alguna manera lo que ha faltado es la ejecución, es de alguna manera, por un lado, ese carácter de decir, va, ¿no? De romper ese esquema social que todavía termina siendo una barrera de, y si no pega, y si no funciona, de alguna manera, golpe que pudiera afectar, hay que decirlo así, en palabras muy quizás llanas, en el electorado, en cuestiones de la percepción general de las personas, ¿no? Eso es de alguna manera el reto. Sin embargo, sí quiero ser reiterativo con esto. Las ciclovías son efectivas, ¿no? Y de ahí podríamos ahondar y dar un abanico de cosas significativas. Por un lado, pues reduce el confinamiento, reduce hechos de tránsito, ¿no? Va de la mano con la agenda de seguridad vial que México, digamos, que ha suscrito 2 veces en el tema del diseño de seguridad y acción por la seguridad vial. Permite reducir gases de efecto invernadero. Ahí tenemos otra crisis global que es la crisis climática, ¿no? Al tomar acciones para reducir emisiones. Por ejemplo, ahí tanto ITDP y el Poder del Consumidor realizaron un cálculo, ¿no? De cuánto de forma conservadora estaría reduciendo gases de efecto invernadero la ciclovía, ¿no? Estamos hablando de más de 2.23 toneladas de dióxido de carbono al día. Y te podría hablar de muchas cosas en positivo de la ciclovía a manera de responder la pregunta. La viabilidad de Insurgentes pues está comprobada, y regreso a un dato que hablaba hace rato, ¿no? Hay una aprobación generalizada por todos los usuarios de la vía. Perfecto. Pues vamos como avanzando, se ve como que fue no fácil, pero vamos, se fueron dando las cosas para que esta ciclovía fuera como algo exitoso. ¿Qué falta, Sonia? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Qué hay de la cultura vial? ¿Qué hay del buen uso de la ciclovía? ¿Del presupuesto? No sé, ¿qué nos falta por ahí?
Sí, pues bueno, yo creo que ahorita sería que la ciclovía ya fuera permanente, ¿no? Que los elementos que la componen, pues se construyera ya de forma permanente, con confinamientos, eh, pues bien colocados, pues todo esto que normalmente ayuda a que la gente tenga un mejor entendimiento de la calle de forma general, ¿no? Cuando nosotros construimos o damos las señales correctas a todos los usuarios de la vía, el comportamiento también cambia, ¿no? Entonces, si tenemos señales que la gente entienda, que vea, entonces la gente pues va a cambiar esos comportamientos, ¿no? Entonces creo que ahorita pues ese sería el siguiente paso. Entendemos que ya está en proceso, ¿no? Ya sabemos que se va a hacer permanente, que está en proceso un proyecto y que se está buscando esto. Igualmente, intervenir algunos puntos importantes dentro de la ciclovía como intersecciones para que pues justamente logremos que todas las personas pues puedan convivir de forma segura, ¿no? A lo largo de la ciclovía. Entonces, pues bueno, ese pues sería el siguiente paso, creo, y pues sí, ya buscar hacerla permanente. Oye, Javier, yo no sé si 10 meses sea poco o mucho tiempo para cambiar de una estrategia de una ciclovía emergente a permanente, cuando los datos ya eran muy contundentes en cuanto a la aceptación y viabilidad de esta ciclovía. En ese sentido, ¿qué tanto trabajo costó? Y si fue comunicación estrecha con las autoridades de la Ciudad de México o simplemente a través de toda la información que se le acercó en su momento, pues no les quedó de otra. Mira, lo que, o sea, este tipo de cosas sí generan, pues mucho debate. Cualquier cosa que le hagas a Insurgentes genera debate, ¿no? O sea, si le pones una banqueta diferente, si cualquier cosa genera mucho debate y es lógico, pues es una avenida icónica en la ciudad. Entonces, un poco eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, sí, lo bueno, digo, varias cosas buenas. La implementación fue muy rápida, fue en 2 días, se echaron, pues, digo, la pintura y los confinamientos ahí, que se pusieron. Entonces fue muy, muy rápida la implementación. La idea de hacerlo rápido no era como hacer un madruguete, sino entiendo más bien, pues mostrar los beneficios, rápidamente, ¿no? Del proceso. Y los 10 meses de espera, pues me parece que son como lógicos cuando desde el gobierno un poco se espera a agarrarle el modo y, pues tener un debate público, ¿no? Que es un poco lo que pasó. Fue un debate muy orgánico, no fue, digamos, ahí si el gobierno no estableció este debate de manera pública. Más bien creo que el debate y lo pusieron, pues lo puso la sociedad y las organizaciones. Creo que el trabajo ahí de las organizaciones haciendo conteos sistemáticos, pues puso sobre la mesa de que es un debate basado en datos, ¿no? No solamente en percepciones. Y creo que ahí fue donde se ganó en la esfera pública, fue donde se ganó el que haya sido permanente, porque digo, sí sabemos de diversas fuentes que pues hubo muchos comunicaciones hacia la jefa de gobierno por parte de pues, empresarios, gente que no estaba muy de acuerdo con una ciclovía, y aún digo, y se vale, ¿no? Digo, pero me parece como lo más interesante que desde el lado de la sociedad civil no fue el uno a uno con gobierno, sino fue la esfera pública, ¿no? Como principal forma de comunicación. Y creo que creo que valió mucho la pena, ¿no? Sobre todo porque cuando se construye, se implementa, es cuando podemos ver los resultados. Un similar debate sin implementarse es División del Norte. Es una ciclovía que lleva años como demanda de la sociedad civil, y seguimos todavía en el debate, pues, un poco generalón, de que sí, que no, pues, que un poco de la discusión de modelos medio brumosos de ciudad, cuando lo que tendríamos que poner es, pues vamos a ponerlo un mes la ciclovía en División del Norte, y pues veamos qué pasa, ¿no? Y si no nos gusta, pues la quitamos. Creo que es una buena práctica.
Otra cosa que quiero también comentar un poco a propósito de lo que decía Sonia, de, pues, por ejemplo, las intersecciones, ¿no? Que se pueden mejorar. Se licitó hace como 3 meses o 2 meses, 2 meses, la ciclovía ya permanente de Insurgentes. No sé si al final pues hay un ganador y en fin, sé cómo acabó el proceso de adjudicación, pero uno de los elementos que tenía esta adjudicación era repavimentar la ciclovía, pero con asfalto de un color. Me parece que decía color rojo la convocatoria, pero poner de asfalto pigmentado, o sea, no pintar el asfalto, sino poner asfalto ya previamente pigmentado, es una práctica fantástica de Holanda, y que le da, pues eleva el estándar muchísimo. Entonces yo creo, digo, si pasa lo que esperamos que pase, es que el estándar de Insurgentes va a ser más alto que lo que tenemos, elevamos el listón y ponemos un estándar más alto para todo el país, ¿no? Que es un poco, me parece que pues lo que esperaríamos que pase. Perfecto. Maitonce, desde tu perspectiva, ¿qué falta? ¿Qué es lo que nos faltaría? Es armonización de la vía. Es decir, en el paso de la sociedad organizada desde el punto de vista de movilidad no motorizada, ya dimos un paso. Las autoridades están ahorita en la caminata, si me permiten el término coloquial, de hacer esta transición entre una infraestructura emergente a ya una cuestión establecida, ¿no? Permanente. Pero entonces el siguiente paso sería el buen uso de la vía, ¿no? Por ahí Fernando hace rato nos decía que qué hacía, la pregunta que hacía de parte de los ciclistas. Yo creo que hace falta de todos. Es decir, por ejemplo, los valet parking, ¿no? Llegará un momento cuando el semáforo epidemiológico llegue a verde, que los restaurantes retomarán un mayor aforo, ¿no? Esperemos que el 100%, porque también a la comunidad restaurantera y per se a toda la sociedad nos hace falta esa reactivación económica. Pero, por ejemplo, los ballet parking históricamente son quienes la noche, las tardes y fines de semana ocupaban ese primer carril como como acceso a sus bahías, quienes estaban provistos, o bien para entregar el carro o para bajar, o también incluso para dejar carga. Entonces, esta cuestión de la transición en cómo vamos a funcionar, el que solamente se agilice o se utilice las bahías de carga y descarga de mercancía, o bien de ascenso y descenso para los usuarios de los vehículos, va a ser importante. Eso no solamente va a beneficiar a los usuarios de la ciclovía, sino también va a beneficiar, si se hace correctamente, a los usuarios de la banqueta, ¿no? También a los usuarios del arroyo, los carriles que queden para la circulación, porque se va a agilizar, y eso en un mediano plazo nos va a dar beneficios también, incluso en lo ambiental, ¿no? Evitando posibles aglomeraciones. Tal vez otro punto que podría quedar ahí en espera latente, esperemos que pronto suceda, es la continuidad de esta ciclovía hacia el sur, que llegue y pase Ciudad Universitaria, que en su momento dará también beneficio a toda la comunidad de la UNAM, ¿no? Y llegue, como estuvo planeada en la parte emergente, hasta Villa Olímpica. Y por qué no llegue hasta la parte no sé, por decirlo así, complete, sí, paralela al Metrobús, y entonces daríamos servicio a toda esa parte de Tlalpan, ¿no? A toda la parte del bosque de Tlalpan y la parte baja de la Jusco. Y hacia el norte, pues que llegue tal vez, si se pudiese, ¿no? Hasta Indios Verdes, ¿no? Y entonces ya daríamos servicio a toda esa parte de las colonias, bueno, se está dando servicio a Tlatelolco, pero ¿por qué no pensar en San Simón, en La Raza, ¿no? Y llegaríamos al biciestacionamiento masivo de La Raza, o llegar hasta Potrero, La Villa, etcétera, ¿no?
Perfecto. Víctor, cuando la sociedad civil tiene un logro como este que se está haciendo, ¿no? Se recupera el espacio en la vía para transporte no motorizado, específicamente hablando de la ciclovía de Insurgentes, y que ya se va a poner infraestructura fija, ¿qué función tiene la sociedad civil de supervisión, de acompañamiento? ¿Qué sigue para todos ustedes en el acompañamiento de este proyecto que ya se está logrando? Gracias. Lo acabas de decir de alguna manera, es una cuestión dentro de lo que cabe de vigilancia, pero sobre todo subrayando todos esos elementos que a lo largo de estos, bueno, ya el año, ¿no? Hay que recordar que este 30 de mayo se cumple ya un aniversario de la instalación. Pero en este proceso, por ejemplo, señalábamos zonas conflictivas específicamente de invasión, tanto de vehículos motorizados como de motocicletas, que era específicamente sobre el segmento de Glorieta Insurgentes. Señalábamos en una situación de mayor relevancia o de mayor preocupación de eje 10 Sur hacia lo que es Ciudad Universitaria, lo que ocurría de alguna manera también en Reforma. Y ahí puedo enlistar otros elementos. Entonces, en ese sentido, ya con la implementación, ya cuando esté ejecutando con esta infraestructura, con estos requerimientos de esta licitación que salió, pues bueno, esperamos ver realmente que se hayan atendido esas necesidades que exige una ciclovía, no solo de calidad, sino realmente para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía, pero también de la operación como tal de Insurgentes. En ese contexto te podría decir que sí sigue un proceso de vigilancia y bueno, de repente podemos hacernos la gran pregunta, ¿y qué pasa si no? Pues bueno, vamos a tomar un camino, ¿no? Y de nuevamente será como replantear cómo vamos a nuevamente visibilizar pues estas cuestiones que pudieran ser adversas a Insurgentes. Sin embargo, ya lo mencionaba ahí Treviño, ¿no? O sea, el listón ya es muy alto en cuanto a cuestiones de estándares de calidad y pues bueno, realmente se espera que sea una ciclovía que cumpla con estas características de seguridad y de operación para lo que implica Insurgentes. Estamos por llegar a los últimos minutos donde me gustaría hacer un par de preguntas abiertas que han dejado entre los comentarios las personas que están conectadas viéndonos y también para que vayamos pensando un poco en el cierre, en una conclusión cada uno de nosotros. Oscar Torres nos pregunta, ¿qué porcentaje se transporta en la Ciudad de México en bicicleta? ¿Tienen conocimiento de un aproximado alguno de ustedes de qué porcentaje de gente está utilizando la bicicleta y tal vez con qué objetivo, trabajo, diversión o algo así? ¿Quién tiene algún dato? Más o menos 2%, considerando viajes a pie, 2%, o sea, 1 de cada 50 viajes, incluyendo a pie, más o menos. Ok, 1 de cada 50 viajes se hacen en bicicleta o caminando. Y, caminando son un chorro. Okay. No, solamente en bicicleta. Solamente en bicicleta. Y también nos preguntan si se hace como parte de todo este proceso de impulsar las ciclovías, si también se promueve el uso del equipo de protección a ciclistas y cursos de capacitación para que sepan cómo convivir también con los automóviles y los autobuses. Eso nos lo pregunta Verónica Velasco. Bueno, ahí en esa parte creo que habrá que aclarar que el mejor equipo de seguridad del ciclista es la baja velocidad de los vehículos automotores, ¿no? La gran mayoría de los atropellamientos, no solamente de ciclistas, de peatones e incluso de motociclistas, es por el exceso de velocidad. Ahora bien, en un momento dado, antes de la pandemia, hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México tenía implementado biciescuelas. Ahora bien, yo pondría la pregunta, ¿es bueno que las personas sepamos andar en bicicleta? Sí, es más, yo creo que deberíamos de pensar, como en Italia, que las personas aprendamos a andar en bicicleta, ¿no? Y así se hacen algunos cursos y algunos exámenes. Sin embargo, ahí sería, por ejemplo, una de las cosas todavía latentes y pendientes desde muchas administraciones, el retomar los exámenes de manejo para el otorgamiento de licencias. Entonces, creo que ahí ese punto va más allá porque a veces la percepción errónea es que
el casco, por ejemplo, sirve en caso de un atropellamiento. Solamente sirve en caso de una caída. O sea, es recomendable traerlo, sí. Sin embargo, pues en caso de atropellamiento, las lesiones pueden ser policontundido, fracturas y cosas más extremas, ¿no? Otra pregunta que nos dejan por aquí, antes quiero saludar a quienes nos ven en León, también en Ciudad de México, se reportan de aquí de Sonora y de Monterrey. Gracias a todos los que están conectados. Nos comentan, nos preguntan qué pasa con la socialización de estas vías. Y es un tema que habíamos tocado antes, Víctor, también, de la importancia de socializar este tipo de proyectos para que fueran adoptados por la población y no pasara lo que pasa en muchas ocasiones, que entre los vecinos, los comerciantes, los automovilistas destruyen las ciclovías. Ya, gracias. De repente hablar de estos primeros 10 meses en los que se logra la declaración de forma oficial, precisamente era una labor de informar, de comunicar, por un lado, ¿no? De socializar, de llegar a diferentes públicos, con la misma esencia de insurgentes hablando por sí sola. Simplemente estábamos haciendo una transferencia de lo que estaba ocurriendo en campo, o sea, de lo que ocurría sobre insurgentes. Era lo único que estábamos haciendo, no estábamos ni inventando datos, ni haciendo estimaciones, simplemente estábamos visibilizando eso que ocurría y de alguna manera con eso estábamos logrando esa comunicación, esa socialización, pero cuando tú cumples con esos dos elementos, llegas a un tercer nivel que se llama sensibilización, ¿no? Y en ese contexto también tiene que ir con un acompañamiento de todo ese trabajo que ha venido impulsando sociedad civil, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Que ha puesto en evidencia la necesidad y ser reiterativos de por qué apostar por la infraestructura para la movilidad activa, por qué pensar ciudades para las personas, ¿no? Antes de pensar en las necesidades específicas del automóvil particular. Y todo ese cúmulo de elementos, de alguna manera, lograron o han logrado incidir en la política de algunas ciudades. Hay que de repente pensar que en el contexto mexicano, si bien en la Ciudad de México se logró esa permanencia, esa lucha en otros lugares, como incluso León, como incluso en el Estado de México, pues hay un dilema, ¿no? De si tiene que estar la ciclovía o no, o se hace el retiro. Pero de alguna manera esto se debe a esa falta de lograr encontrar esos elementos necesarios para llegar al público y decirle, mira, estas son las virtudes, estos son los atributos. Yo te podría decir que en este proceso de 10 meses, pues de alguna nos sentamos con los grupos opositores, ¿no? Y decirles, es que no vas a perder a los clientes, al contrario, o sea, el que hoy Insurgentes cuente con una ciclovía y en el tema de la crisis por pandemia, lo que de alguna manera se alteró fue la movilidad de las personas, si lo quieres ver así, ¿no? Sin embargo, los servicios siguieron moviéndose y ahí es donde entró un grupo de ciclistas, ¿no? Para cumplir con esas necesidades, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues de alguna manera también apostaba e impulsaba la economía de microsectores y con eso ya está socializando y sensibilizando y no nada más transfiriendo el mensaje de que la ciclovía es para que te subas a una bicicleta y vayas a donde quieras ir a la necesidad de tu vida, sino realmente tiene diferentes contextualizaciones, atiende a cuestiones económicas, atiende a cuestiones de salud, atiende justamente a cualquier necesidad de viaje que tú tengas, ¿no? Y eso es como lo que ayudó en este proceso de socialización y de sensibilización, hablar por sí sola la ciclovía. También, perfecto. Digo, perdón por complementar aquí a Víctor, también es un tema de cuando una de las posturas es dejar las cosas tal cual, entonces, pues sí le apuestas a un infinito debate y una infinita socialización, porque al final si se quedan las cosas como están, pues digamos tú ganas, digo, entre comillas, ¿no? Tú ganas. El caso de División del Norte es así. Otro caso, el caso de la UNAM. ¿Por qué la ciclovía se detiene formalmente, la parte formal se detiene en Copilco? Porque la UNAM no dio su visto bueno para poner la ciclovía en la parte de Ciudad Universitaria. Y otra vez es un tema donde pues el dejar las cosas tal cual, el abrir un debate
permanente o infinito, pues le conviene a los que prefieren no hacer nada. Cuando aquí lo que estamos discutiendo son derechos, ¿no? Entonces sí hay que poner sobre la mesa los derechos y hay cosas que se tienen que hacer, que se tienen que implementar y el poder público tiene que sentar a las partes y decir, pues aquí necesitamos llegar a un acuerdo porque es, digamos, es de entrada inaceptable que los ciclistas crucen Insurgentes en CU sin cierto estándar mínimo de seguridad. No, no es aceptable. Entonces la UNAM, pues nos tenemos que sentar y cuando llegue a un acuerdo. Hoy, por ejemplo, no hay una estación de Metrobús en Rectoría porque la UNAM nunca lo aceptó. Y eso otra vez resulta inaceptable, ¿no? O sea, que si quieres ir a Rectoría o a las facultades de la parte central de CEU, tengas que pues, caminar desde Doctor Galvez ahí por banquetitas súper incómodas y peligrosas, solo porque no hay una estación en Rectoría. Entonces hay cosas que no, que digo, todo se tiene que socializar, pero cuando hablamos de derechos hay cosas que están por encima de otras cosas, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa. Oigan, pues el tiempo se nos acaba, es momento de comenzar a hacer como un cierre. Yo les pediría que les regalo como 3 minutos de intervención de cada uno para cerrar. Y un tema súper interesante que nos deja mucho sobre la mesa, pero también que nos habla de la necesidad de ver, como decían hace un rato, la movilidad de forma distinta. Se nos ha olvidado el ciclista, se nos ha olvidado el peatón y eso que todos caminamos, ¿no? Hemos ido dejando de lado los espacios que nos permiten la convivencia con los demás. Entonces, creo que este tipo de temas ponen sobre la mesa y nos hacen valorar todas esas cosas. ¿Qué les parece si empezamos con el cierre con Sonia? Claro que sí, pues bueno, digo, solo igual con lo que mencionabas, pues tenemos que ya, o sea, dejar la idea de que las calles son solo para un tipo de usuario, ¿no? Para la circulación vehicular, sino que en las calles, pues transitamos todas las personas con distintos modos de transporte y que pues necesitamos crear estas calles completas, ¿no? Que mencionaba Víctor, dar espacio para que todas las personas nos podamos mover de forma segura y pues digamos, depende, ¿no? El contexto y el tipo de la calle y como lo mencionaban también, ¿no? Hay momentos en los que una ciclovía, un espacio para la circulación de quienes usan la bicicleta es importante. Hay otras calles en las que la transformación de la calle a velocidades bajas pues todas las personas pueden convivir en un mismo carril, ¿no? Entonces, pues necesitamos ya cambiar esto y ojalá que la ciclovía de Insurgentes sea un parteaguas para que pues se replique en más calles de la ciudad y que podamos tener pues calles completas, o sea, más calles completas en la ciudad. Gracias, Sonia. Entonces. Gracias, Cristina. Pues agradecer primero la invitación de Pasajero 7. A manera de cierre, primero empezaría diciendo que la bicicleta demostró una vez más ser una eficiente respuesta ante una crisis humana. Se ha demostrado en muchos casos, en terremotos a nivel mundial, en cuestiones climáticas y en este caso en una cuestión de crisis sanitaria. Y por otro lado, para los usuarios, bueno, para todos los habitantes de la Ciudad de México, pues todavía hay algunas vías que están todavía en esta parte de emergentes, como es Avenida Camarones, ¿no? En su momento Eje 4 Xola, pero además en otras partes sigue habiendo este tejido de infraestructura ciclista hacia el sur, por ejemplo, un tema que ya va de Azcapotzalco hacia la parte de Naucalpa, ¿no? Ya empieza a haber una ciclovía emergente, ahí ya estamos hablando de un viaje interestatal, ¿no? Entonces creo que invitar a quienes nos están viendo que aún no han descubierto esta parte de la bicicleta, se animen a hacerlo, primero a lo mejor los fines de semana de convivencia y a lo mejor rompernos nosotros mismos ese paradigma de que está muy lejos o que es muy cansado, ¿no? Y pues, lo que acaba de decir Sonia es maravilloso. O sea, el paradigma de la calle completa donde quien quiera caminar lo pueda hacer seguro, quien queramos pedalear lo hagamos seguro, quien maneje un vehículo automotor también lo haga de manera segura, ¿no? Eso también hay que complementarlo porque los límites de velocidades para garantizar la seguridad de cada uno de los usuarios, ¿no? Sí tienen una razón de ser. Y obviamente privilegiar el uso del transporte público. Muchas gracias.
Gracias, Maitonce. Víctor. Ya, gracias. Bueno, nada más me gustaría subrayar de forma breve que más allá de esta labor de sociedad civil que ha venido presionando, exigiendo, posicionando, documentando a lo largo de pues, ya décadas, realmente se termina convirtiendo en una celebración ciudadana, ¿no? De las personas. Eso es lo que termina convirtiéndose esta declaración, pero también retomo lo que mencionaba hace rato, ¿no? De alguna manera se deja en constancia lo que ya está en el marco regulatorio, una ley de movilidad, ese derecho de movilidad al cual tenemos todas las personas priorizando, ya hablaban anteriormente, esta escala, ¿no? De posicionar la movilidad activa, transporte público y después esa movilidad en vehículos particulares motorizados, ¿no? Y pues bueno, hoy también se está hablando de una ley, un derecho a la movilidad ya a nivel nacional. Entonces, lo que deja hoy Insurgentes es abona o contribuye a las movilizaciones históricas en cuestiones de movilidad y de transporte, como un punto de partida para que se pueda replicar en otras localidades, en otras latitudes, en el contexto mexicano, pero también en el contexto latinoamericano. Hay nada más como recordar, ¿no? Que Insurgentes está dentro del top de las 10 vialidades de mayor relevancia en el contexto latinoamericano. Entonces, todo lo que se logre implementar o ejecutar en ese contexto, sin duda alguna se va a buscar replicar en otro entorno. Y esa es la relevancia de Insurgentes y su ciclovía. Gracias, Víctor. Javier. Pues nada, muchas gracias por el espacio. Siempre es bueno compartir esto con gente tan talentosa. Y subrayar que pues, creo que el caso de Insurgentes muestra que la bici es una aliada del transporte público, ¿no? Y creo que es una percepción diferente a lo que había hace 10 años. Creo que cada vez más el sector del transporte público ha entendido que las bicicletas son aliadas en este tema. Al final los objetivos son los mismos y no hay una competencia por el espacio, sino que un poco la idea es pues, construir un espacio nuevo, ¿no? En el sentido en el que dice Víctor, Sonia, Maitonce, esto de las calles completas. Entonces creo que subrayar eso que pues son aliados, somos aliados y pues creo que vale la pena construir una agenda común, ¿no? Sobre este tema. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, de verdad ha sido súper enriquecedor escucharlos, conocer sus puntos de vista, echarle una mirada a este proyecto que ha resultado exitoso y que además ha sido como inspiración para que en otros lugares sigan dándose estas vías para movernos de forma distinta, de forma más sana. Gracias a todos y bueno, Fernando. Gracias, Cris. Pues miren, lo que acabamos de ver aquí en este programa, que se nos fue muy rápido, es el éxito de la sociedad civil organizada dándole seguimiento a una necesidad legítima de recuperar el espacio en las vialidades para otorgárselo al transporte no motorizado. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Simplemente en cuanto se abrió de forma emergente, la gente se apropió de la ciclovía, la gente respondió a la ciclovía y hoy los viajes están de manifiesto. Pero también es un ejemplo para todas aquellas ciudades que hoy están en ese proceso, ¿no? Para toda la sociedad civil, que hay mucha, y hay mucha en muchas ciudades, que se puede. Este logro de que la ciclovía en Insurgente sea permanente es un logro para las ciudades, es un logro para el activismo y es un logro, por supuesto, para todos los usuarios de la vía. Quiero agradecer a todos nuestros invitados, a Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor, a Sonia Medina, coordinadora de Movilidad Activa y Diseño Urbano del ITDP, Javier Treviño, también director de Céntrico, y Maitonce García, director de Transita Seguro. A cada uno de ustedes, muchas gracias por habernos brindado su tiempo, pero sobre todo muchas gracias a ustedes que nos siguen cada semana, porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.